sufrimiento que alivia. Paliatips. Ya, partimos. Buenas noches. Nos juntamos hoy día aquí para un nuevo capítulo de Paliatips. Espero que estén tan ansiosos como nosotros de poder escuchar a nosotros mismos. Bueno, nos vamos a presentar como es de costumbre. Yo soy María Los Ángeles Peñafiel, soy médico internista, trabajo en cuidados paliativos. Me gusta mucho lo que hago y soy feliz. Continúen, a ver. Yo soy María Angélica Manje, soy médico familiar y trabajo en cuidados paliativos en el sector público de salud y soy plenamente feliz. ¿Solo público? Y privado. Sí, en los dos. Yo soy Camilo, soy residente de oncología. Nada que ver con esto. Pero debo decir que estoy muy feliz porque ya tenemos más de 3.000 seguidores en Instagram y más de 1.000 escuchas en Spotify. Así que estamos en día de que hemos batido récords propios autoimpuestos. Se viene fiesta. ¿Es verdad? Es cuando salga la vida. Síganos, compártanos, denos like, ayúdennos a ser virales, porque es muy importante que todos sepamos de cuidados paliativos. Bueno, y hoy día lo que nos convoca es hablar de prurito. Picazón. Sunch. ¿Así se en inglés o no? Itch. Sí. Mira, es que en Por inglés se me quedó, en inglés se me quedó en el ascensor. Inch de hinchador. El Eso. prurito es hinchador, Totalmente, ¿no? pero es itch. En el próximo capítulo, inglés para Lele. Una cápsula rápida. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué atroz es la picazón? O sea, yo me acuerdo una vez en el colegio que me picaron fácil 100 zancudos. Estábamos jugando a quién duraba más mientras nos picaban. ¿Qué manera? Estaba como en séptimo básico, ¿no? Para poder hacer... Para entender el tipo de Sí. juego, digo yo. Y qué atroz, qué atroz. Me acuerdo de echarme todo, desde aceite de cocina hasta mentolatum, hasta, bueno, tener todo lleno de herida, rascarme noches completas. Mal recuerdo. No sé si ustedes tienen algún caso de prurito que contar, compartir. Yo soy alérgico a las ¿A qué? picadas de insectos. Oh, Sí, pica harto. Hace poco tiempo me dio una urticaria por frío. Me duchaba con agua fría y salía con prurito generalizado. ¿con Brutal, manchas en la piel? brutal, con urticaria, con abones y toda la cuestión. Madre mía. Pero me acuerdo un caso terrible de cuando trabajaba en el Padre Hurtado, un paciente joven, hace 20 años, con un linfoma, que le picaba todo, se hacía heridas en todo el cuerpo de tanto rascarse y no lo podíamos calmar con nada. Era sobre todo nocturno y tuvimos que ocupar una sedación nocturna para controlarlo. A ese nivel de prurito y de desesperado estábamos por O sea, controlarlo. él ni siquiera dormía, me imagino que estaba mal No dormía, se genio. hacía heridas, se empezó a infectar porque en el fondo se rascaba tanto que se hacía herida. Como no dormía, estaba fatigado, no tenía apetito y todo un círculo de cosas que van pasando cuando uno no duerme y tiene un síntoma tan desgastante. O maricón. Censura. Bueno, vamos a tener que contar la maquinera del... Ya. ¿Y tú, Angie, tenido, no? Yo, personal, ahora que ¿Algún Camilo, caso? sí, Camilo que contó que sea alérgico, yo creo que el peor momento de prurito y de dolor que yo sentí en mi vida fue cuando me dio varicela o peste cristal a mis 27 años de edad, después de haber atendido a un par de mellizos en el CESFAM donde yo trabajaba. Yo estaba recién llegadita a Chile y fue terrible. Lo peor que he sentido en mi vida y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es terrible. O sea, el prurito es enloquecedor. Desquiciante. Enloquecedor, de verdad. ¿Ya? Así que todos lo hemos sentido seguramente y eso hace que también nos dé más empatía cuando vemos a un paciente con prurito. Y bueno, y en la vida paliativa también tuve un caso hace no mucho de un paciente con un cáncer de colon con metástasis hepáticas que hizo un prurito por hiperbilirubinemia. Pero aun cuando se hiciera el manejo de la hiperbilirubinemia o no,
el paciente igual ya tenía heridas en la piel incluso, entonces finalmente eso también es un círculo vicioso. Me pica, me rasco, me lesiono la piel, me pica, me rasco, me pica, me rasco, ya es como un círculo vicioso y finalmente es buscar la forma de cómo cortarlo. Me Y bueno, necesito hablar de prurito. ya les a todos les empiezan a Fuera de rascar la broma, a mí cabeza, también me está tocando como las como rodillas. los piojos, Sí. vamos, rásquense la cabeza todos, ¿ya? Bueno, Entonces, entonces existen distintos tipos de prurito, pero yo creo que podríamos hablar hoy día del prurito principalmente en la enfermedad renal crónica, ¿no? Sí, ¿por qué la enfermedad renal crónica? Porque si bien a medida que ha ido evolucionando la diálisis y ha ido mejorando en el tiempo, los reportes hablan de que un 25-50% de los pacientes en diálisis tienen prurito y que un 7 a 10% lo definen como severo, o sea, como que me pica severamente y obviamente es disruptivo para la calidad de vida. Además, es poco reportado. Los pacientes tienden a contar poco que les pica porque no lo encuentran importante o creen que el médico no le va a tomar atención. Los médicos lo preguntan poco porque cuando va el paciente a su control de diálisis, obviamente no se preocupa de la sobrecarga de volumen, de la neurotoxicidad urémica, de otras cosas, no de si le pica o no, No que esa están en creeríamos, esas. no están en esas. Y eso hace que sea poco tratado y que más o menos un quinto de los pacientes que tienen prurito en enfermedad renal crónica no reciben ningún tratamiento, ¿ya? Ni siquiera una clínica. ¿puedo hacer un paréntesis ahí? No están en ESAS cuando uno ve la literatura del ESAS, pero en realidad Uno lo agrega yo todo. soy de las que modifico el ESAS según la patología que yo tengo, según el paciente que tengo enfrente. Si yo tengo un paciente con ELA, le pregunto por disfagia, por cialorrea, por qué sé yo, dentro del ESAS. Si tengo un paciente con enfermedad renal crónica, le pregunto por prurito. Y así, o sea, finalmente el ESAS también es bien flexible y que nosotros tenemos que tener en cuenta como buscar lo que sabemos que la patología per se puede presentar. Así Es que que algo sí, hay que como meterle el ESAS. off the record del ESAS, que está el ESAS como instrumento validado, bla, 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 Claro. y está la metodología ESAS, por decirlo de cierta forma, que es lo que decís Exacto. tú, pues en el fondo, O sea, yo le agrego de todo. claro, al paciente con demencia tú no le hacías el ESAS, o aplicáis como más o menos un ESAS, al paciente con otra patología te vais buscando ciertos síntomas, que es lo que en otros, pero eso ya lo va dando el O tiempo, sea, la el pobre experiencia. paciente se rasca entero y reclama poco. Sí. Mm. Y lo hablé en diálisis, pero los que no están en diálisis igual tienen un 25% de prevalencia de prurito, ya que tiende a ser menos, sobre todo a menor falla renal. Cuando entre más falla renal tengo, más me pica y por eso probablemente los que están en diálisis les pica más. Así que eso les pica mucho a los pacientes con enfermedad renal crónica y en diálisis. Tú mencionaste, Angie, un caso de hiperbili. Sí, Si bien los dos les pica distinto. Sí, así po. es, Sí, po, así es. porque el pica distinto. hiperbili y sobre todo, no sé, en la embarazada les pasa también cuando hacen colestasis intrahepática, que pica mucho en las palmas y las plantas, Ujú, ¿cierto? sí. Bueno, la diferencia con la enfermedad renal crónica es que puede picar en cualquier parte. Tiende a ser en el tronco, tiende a ser en los brazos, pero puede ser en cualquier parte. Y lo otro es que puede tener un patrón temporal que es súper variable. Pacientes que le pica mucho en la noche, pacientes que le da crisis de picazón cada 5 minutos, pacientes que les pica solo en la diálisis, pacientes que les pica una vez a la semana. Entonces no es como algo constante y no tiene un patrón que uno puede decir como, ah, ese es el patrón de prurito en una enfermedad renal crónica, como puede pasar quizá en algunas otras cosas. Y también es importante que en el ¿Mm? fondo en la hiperbili, como vemos que es palmas y pies en el fondo, generalmente no se asocia a lesiones primarias de piel. Pero en los síndromes urémicos uno puede tener nodulitos, puede tener hiperpigmentación, que va en relación Claro, a lo crónico de la uremia. sí, lo tienen, sí. Y que ¿Ya? también igual la piel la tienen más engrosada, ¿no? Tienen Claro, la piel más, como claro, que igual la tienen un capa poquito. corre, o sea, son como Sí, hiperqueratóxicos sí. también. Y finalmente eso también genera más sequedad, mucha más dificultad para que se mantenga la lubricación y la aumentación de la piel, y eso también genera más prurito. Aun cuando ese prurito no tenga que ver con uremia necesariamente. Claro, sí. ¿Qué más de la clínica tiende a empeorar en la noche? Son pacientes que suelen tener insomnio por prurito y eso se asocia a más fatiga y a más depresión. Empeora con el calor y con la transpiración, que es como frecuente del prurito en verdad en casi todos los contextos. Y si bien tiene una asociación y con la mejora de la hemodiálisis ha ido bajando la prevalencia, no es claro que tenga una asociación con la diálisis. O sea, hay pacientes que con la diálisis mejoran del prurito y hay Exacto. pacientes que les empeora el prurito. Y eso también puede tener que ver con deshidratación, manejo de volúmenes, cambios Edema. en la sustancia, en el fondo, como gradientes muy altos, etcétera. Y bueno, y nunca olvidar que independiente que es una enfermedad renal crónica y que estamos atribuyendo el prurito a la enfermedad renal crónica, que pueden tener otras patologías.
asociada. O sea, puede ser un paciente que tiene un hipertiroidismo, por ejemplo, o un hipotiroidismo, y que por eso puede ser un paciente que por mala pata, además está haciendo algún tipo de cáncer hematológico principalmente, ¿cierto? Ujú. Puede ser un paciente que tiene una cirrosis biliar primaria Puede y ser que atópico. puede ser atópico, para hacer algo, sí, Claro. ¿ya? Entonces, en el fondo, recordar que a estos pacientes igual, sobre todo cuando el prurito lleva menos de un año de clínica de prurito, darse una primera vuelta de pedir ciertos exámenes, ¿o no? Claro, no darlo por sentado. Finalmente, aunque, como dice Lele, mi paciente tenga enfermedad renal crónica y se dialice, igual se merece un estudio que no es Exacto. un estudio inicial, que finalmente no es tampoco pedirle exámenes de alto costo. Esto parte solamente por un hemograma, una prueba de tiroides, TSH, T4 libre, todo completo. Finalmente buscando ¿qué? Que este paciente no tenga adicionalmente alguna alteración en su perfil hematológico, Un perfil hepático. su perfil hepático también, y un perfil una TSH y una T4 libre para ver que no tenga hiper o hipotiroidismo, que también están relacionados probablemente con esta síntoma que estamos hablando. Entonces, yo creo que al final no nos cuesta nada, no son medicamentos, exámenes bien De económicos, y la verdad nos van a ayudar bastante un poco como a limpiar el cuadro y a ver qué puede estar teniendo el paciente. Y si uno se rebusca un poco, podría llegar a una aparatormona, una PTH. Sí, tal cual, También. también. Porque, claro, pensando en que un paciente que está en diálisis, que probablemente puede tener alteración en el calcio fósforo y que la paratormona, tal como el nitrógeno ureico, el calcio y el fósforo, tienden a estar más aumentados o al revés. Los pacientes con prurito, por enfermedad renal crónica, suelen tener estos parámetros más altos. Exacto. Si bien no hay una causalidad, hay una asociación. Sí, Lo dije, lo dije, lo dije. una cosa terrible. Pero en el fondo tenemos la gracia que esto, en ese sentido, los enfermos renales crónicos en Chile tienen un programa de exámenes bien claro. Claro. Ya generalmente las PTH se les pide cada 6 meses, cuando Sí. están altas se les pide cada vez cada menos según la terapia que estén recibiendo. Pero en el fondo, gracias a eso, estos pacientes el fósforo lo tienen súper controlado o al menos documentado, no sé si controlado, ¿ya? Hay que recordar que está en el GES, la enfermedad renal crónica. Sí, En Claro, etapa avanzada no hay de inicio. excusa para no hacer bien la pega y finalmente no revisar exámenes, no hay excusa. Oye, ¿Sí? ¿y qué onda? ¿Por qué pica la enfermedad renal crónica? Poco claro, están metidos estos valores que hablamos que tienen alguna asociación sin causalidad, calcio, fósforo, paratormona, nitrógeno ureico, em, pero que no se ha visto logrado identificar como un patrón causal claro. Y hay otra hipótesis dando vuelta. Una es la inmunológica, en que básicamente la enfermedad renal crónica y la diálisis son eventos inflamatorios que generan aumento de algunas citoquinas. Y esas citoquinas son las que van generando, a su vez, como una cascada de liberación de otras sustancias hasta llegar a las que producen prurito. ¿Por qué se llegó a esta hipótesis? Porque se ha visto que hay inmunomoduladores que disminuyen el prurito. Por ejemplo, la talidomida, algunos pacientes que han recibido inmunosupresión por otras causas y se les va pasando el prurito sin cambiar la función renal. Entonces dijeron, oye, aquí tiene que haber algo inmuno pasando, sé que modulamos el sistema inmune y se pasa el prurito. Y ahí fueron a buscar y encontraron que habían algunas citoquinas y algunas cosas aumentadas. Y la otra hipótesis es la de los opioides. Paréntesis, voy a hacer una. Hay asociación también con la proteína C ultrasensible. Sí. Que eso también tendría que ver con esto Con la inmunomodulado inflamación y sistémica, inflamación sí, sistémica. Sí. es verdad. O sea, entre más de esta proteína, más asociación a prurito en la enfermedad renal crónica. Yo tengo una pregunta, que no sé si lo habrás revisado o tengas conocimiento, o de pronto Lele también. Finalmente, también el paciente con enfermedad renal crónica también tiene daño neurológico. Y si bien más adelante vamos a comentar un poco de generalidades de prurito, recordemos que el prurito igual también es de origen neurológico o neuropático, Mm. inflamatorio y mixto. ¿Será posible que igual estos pacientes, al tener daño de nervio periférico, porque puede haber daño de nervio periférico, también pueda estar relacionado con el prurito que tienen? ¿O me estoy yendo muy en la volada? Yo lo, No, esa es la sí, lógica del sí, concepto Porque mixto. finalmente sí. también, Yo lo finalmente pensaría más tú estás hablando de lo inflamatorio claro, también, de las citoquinas y eso, pero yo creo que también tiene algo de sí. componente No neuropático lo ahí, hace tengo parte de, cien por pero ciento claro. claro. Yo sí. Ah, Sí, En la revisión de la Hamilton 24, por eso nombran el enfermedad renal crónica en el sistémico, en el sí, sí, mixto. sí, sí, Exactamente por eso, por el efecto de la uremia en los nervios claro. periféricos. Pero en el fondo, ya, por la duda ahí, lo nombran como un efecto reversible. Porque yo pensaría en que si es como un daño de órgano blanco, por decirlo así, tendría un prurito más localizado, más constante.
versus un prurito que es porque estoy más urémico, por ejemplo, que se me dañan los nervios temporalmente O y sea, que yo creo no que duran más. acá lo Tiene que que puede ver más ser, con la, la Hiperactividad. alteración, no, y alteración de receptores. Ya, o sea, yo creo que finalmente el prurito más prevalente en estos pacientes probablemente va a ser este que mencionas tú, que finalmente es el urémico, que es un poco más generalizado. Pero yo digo esto es para que tengamos en cuenta que igual hay no, varias aunque opciones esa finalmente teoría, para... o sea, eso, que decís tú que yo no lo tenía tan claro, me hace mucho sentido con el funcionamiento de ciertos fármacos, que vamos a hablar más Exacto, adelante, que modulan exacto. los potenciales de acción, que Descubrí una teoría. umbral de No, 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 y es enfermedad, exactamente por eso. bueno. Muy bien. Ya ves, Es- ya, ya viene más Por eso, información. sí, ya, Por eso. ya a mí se me había pasado esa parte, ya, ¿verdad? Y la otra hipótesis importante, que nos importa porque obviamente en paliativos vamos a hablar de los opioides, pues, ¿no? Sí. Y aquí lo que hay es un desbalance en la expresión de los receptores mu kappa, si se acuerdan de los receptores que hay mu kappa, dinorfina, un montón de receptores opioides, pero aquí hacen ese desbalance. Lo que pasa es que cuando hay más mu que kappa, pica más. Cuando hay menos mu que kappa, pica menos. Medicamentos. ¿Y qué se hizo en estos pacientes? Se hizo estudios de expresión de receptores y se vieron que los pacientes que tenían prurito, y sobre todo prurito más severo, tenían sobreexpresión de mu versus kappa. Y eso explica también por qué hay ciertos medicamentos que vamos a ver más adelante que tienen relación con el sistema opioide que ayudan con el prurito. Y haciendo al tiro un paralelo, aprovechando esto es una paréntesis, que en el fondo esa es un poco la vía del prurito de la hiperbilis, donde no hay asociación en relación a la cantidad de hiperbilis, pero sí a la expresión de opioides endógenos, en donde se produce este mismo desbalance al final. ¿Ya? Eso. Sí. A mí siempre me gusta contar esta tontera, pero es una tontera y probablemente ya la he contado antes. A ver. Que el nombre, bueno, la morfina viene su nombre Morfeo, pero las endorfinas, que son las que van a activar y que son los que hablamos que activan como endógenamente este sistema, endorfina es no sé cómo se llama cuando se juntan dos palabras, no me acuerdo ahora, pero es Sinergia. endógeno y morfina, y las juntaron y crearon la palabra endorfina. Porque cuando encontraron que la morfina activaba receptores, dijeron, ¿por qué vamos a tener receptores en el cuerpo por una sustancia endógena, o sea, exógena, como la morfina? Entonces dijeron, debe haber algo dentro del cuerpo que lo activa. Y encontraron esta morfina endógena que terminó llamándose endorfina. O sea, la primera morfina del cuerpo es la Es la endorfina. endorfina. Esa es mi dato, Ros. Muy bien. Por eso la gente Buen se hace adicto al ejercicio y cosas que producen liberación de endorfina. Ay, qué bueno que ¿Y el Es adicto a la como un comida pseudoopioide. también? No sé, Ya. es rica la comida. Ya. Ya, muy bien. Ya. Entonces, Y hablemos del manejo, ¿no? sí. No voy a decir nada más de la fisiopatología. ¿Y hablemos de fisiopatología? No, no, que tú eres nerd del equipo. No, es Ya. que no como todas las cosas, pero es súper poco claro en verdad. Son Ya. todas teorías, de hecho, por eso hablamos de teoría y de que pues, una de las teorías se basa en que respondió a un fármaco la persona, entonces como que esperemos que lo estén estudiando. Ya, entonces, cuando hablamos de tratamiento, a mí me encanta lo bueno, lo bonito y lo barato. Como dije por ahí en alguna capsulilla. A mí me encanta decir que la evidencia es como el ajo. Ah, Exótica. Somos o sea, al final todas las dicen, Sí. no concluyente. Se recomienda hacer más estudios Evidencia respecto al tema. anecdótica, retrospectiva, observacional, no hay Mm. comparación entre fármacos. El efecto placebo es potentísimo en prurito, entonces además dificulta la interpretación de los resultados porque quizás claro. con placebo lo solucionamos. Exacto. Ya, Bueno. ahora sí puedes decir. O sea, yo quiero saber una pregunta, Rosa, quiero que me lo contesten en 5 segundos, menos en uno. ¿Cuántas veces al día te echáis crema en todo el cuerpo? Tú, Angie. 2. Estoy weando, seca. Mañana y en la noche. ¿Y tú? Uno. Yo ninguna. Y yo pensaría que el 100% de Chile es como yo. El skincare, mija. Ni skincare. No me he hecho, pero te echáis 2 veces en la cara o en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. ¡Ay, qué Y seca! Ya. después a un baño de Entonces, leche en la bañera. yo soy partidaria y En la mañana y en ¿te la gusta el agua caliente hirviendo o tibia? tibia, más hacia tirando a fría. ¿Y a ti? Igual. Casi. Y a mí hirviendo. O sea, si es que se me está saliendo el ojo porque se derritió, es feliz. Entonces, esto es fácil. Manejo médico del prurito. Primera causa, piel seca, lubricarla. Baños cortos, agua tibia. ¿Sí o sí? Y luego, cosas facilitas, lubricar la piel. ¿Cómo la lubrico? Se describen cremas con anestésico local, se describen cremas con mentol, que esto podría tener alivio al prurito. Bueno, bonito, barato. Vaya a la farmacia y lo preguntáis. Ahora, ¿es tan barato? Pero antes de llegar a los medicados, como que lo primero como más general aún, ¿Ya? lo emoliente, ¿Mm? en el fondo
Lubricem tapa celeste. Nos Pero auspicia. ojo que tiene que ser crema hidratante y no lubricante. Porque yo algún día en mi vida aprendí que son distintas. Porque la hidratante es la que tiene efectivamente compuestos que permiten que se absorban mejor y que te hidrata más la piel. En cambio, la lubricante es como un aceite. Entonces no se absorbe tanto y lo que hace es que se pierda menos humedad, pero no te aporta humedad. Tiene que ser crema Perfecto. hidratante. Ahora, hoy en día casi todas las cremas del mercado son humectadas. No tengo idea ya. Eso No te se escapa de mi cuento, manejo. no te cuento. ¿Ya? Ya, bueno, eso, pero hay que fijarse igual. Y lo otro es que siempre, obviamente, el manejo médico de la patología de base. Entonces, Obvio. obviamente que el paciente tenga idealmente sin hiperparatidismo asqueroso, sin una hiperfosfemia. Y lo otro, que es como, ¿qué podríamos hacer sin sumarle cosas al paciente? Es ver que está bien dializado. Obvio. ¿Ya? Entonces, el parámetro que se ocupa es el KTB, Sí. que es como una medida de la eficiencia de la diálisis, que la meta habitual es como 1,4. Para un paciente que se dializa 3 veces a la semana, tiene que tener ese índice en 1,4. Y eso habla de una diálisis que está siendo efectiva. Los pacientes con prurito, sobre todo severo, tienden a tener diálisis menos eficientes, como 1,1 de KTB. Entonces la idea es llevarlos a 1,4. Y hay incluso estudios en que lo llevan a 1,7 y los ultradializan, como para poder reforzar como el manejo. Y en eso, en general, a todos los pacientes en diálisis en Chile, una vez al mes les entregan un documento que dice Sí, su KTB. su KTB. Sí. ¿Ya? Porque generalmente eso es lo que evalúa el nefrólogo. Claro. Y ahí pueden aumentar el tiempo de diálisis o la velocidad de flujo, etc. Y los Todas esas distintos cosas. baños en el Sí, fondo. sí. ¿Mm? Y lo otro es que no es tanto problema en Chile, pero hay algunos países que todavía no tienen membranas de diálisis totalmente biocompatibles. Y esas membranas también pueden producir más prurito. Como una reacción medio alérgica. Claro. O sea, ahí le funcionaría quizá un antialérgico. En general, en países de mejores recursos no es problema. Ya. En Chile, de alguna u otra forma, hacemos como de mejores recursos. Ya, y para hacerlo más en orden aún, ¿Ya? después de que uno pruebe esas medidas generales, saltamos a cremas efectivamente, como dos. dijiste, con analgésicos tópicos. ¿Ya? De ahí como los analgésicos tópicos, además del mentol, el Alcanfor, todas estas cosas que pueden tener, Lidocaína. que ahí uno no sabe si tienen tanta evidencia, la lidocaína se absorbe un poco, entonces no sabemos cuánto la podemos ocupar en la piel con seguridad. Eso es como, a menos que sean zonas chicas, que es lo que en el fondo está hecho para el dolor neuropático. Pero hay un compuesto que se llama pramoxina, que está demostrado y estudiado que se puede ocupar, que no está en Chile como pramoxina sola, pero hay una CeraVe que acabamos de encontrar en el líder por 50.000 pesos los 240 ml. Tampoco nos auspicia. Que tiene pramoxina y que es como la Itch Care, se llama algo así. En el fondo que es como para alivio de la picazón. Si con Tú esa aprobaste crema, la clase de inglés. sí. Si con esa crema no funciona, uno debería pasar. Esto es basado un poco en el algoritmo del UpToDate, ¿ya? Para El dejarlo, algoritmo de la jamás parecido. para transparentarlo. No, pero es Si parecido. no funciona con eso, uno podría probar con antihistamínicos si bien no tienen un rol fisiopatológicamente claro. Que antihistamínicos idealmente que sean un poquito sedantes, hidroxicina, difeniramina. ¿Por qué? Porque hay una retroalimentación entre el prurito y la ansiedad. Y la gente se rasca más cuando está ansiosa. O cuando tiene sueño, no sé. Yo ahora me rasco. Claro. Si con eso no funcionara, esta prueba de algunos días de antihistamínico, podríamos ocupar gabapentinoides. ¿Cuál es el tema de los gabapentinoides? Que sabemos que en falla renal no son muy buena idea y que son medio dializados. ¿Qué recomienda la UpToDate al menos? Gabapentina 100 miligramos post-diálisis. Y eso se puede aumentar hasta 300 miligramos al día. ¿Ya? Para la pregabalina, partirla con 25 miligramos y subirla hasta 75 al día. ¿Ya? Una dosis que es súper bajita, pero que, dada la enfermedad renal crónica, pues sí. Y partir de a poco siempre es mejor. Sí. Que el Ahora, paciente no le pierda el miedo al fármaco. siempre, si el prurito es severo, nos vamos a tirar el tiro ahora farmacológico. No vamos a hacer toda la vuelta para ver si en 5 semanas, 4 semanas lo controlamos. Pues entonces hay que tener siempre ese concepto que esto estamos haciéndolo de a poquito porque el paciente está tranquilo. Y nunca olvidar lo bueno y barato cuando ya partiste con los fármacos. Claro. Y si esto es refractario a todas estas medidas, que recomienda es la difeliquefalina. Medicamento nuevo, recientemente aprobado por la FDA y la EMA, No eh, disponible en que Chile. no está en Chile, que tiene un coste de $1.000 aproximadamente por mes. ¿Qué es esto? Es un agonista capa periférico, ¿ya? Que esta teoría de los opioides que se desbalanceaban los receptores, que demostró efectividad versus placebo con un beneficio más o menos del 15%. Es decir, los pacientes que ocuparon esta cosa, No, dilo. No difelic- necesitamos. difeliquefalina, que ya ni me acuerdo la marca, tenían más o menos un 50% de alivio, o un 50% de los pacientes lograban alivio. Estamos tirando una moneda por $1.000 al mes, versus placebo que lograban 35%. Son beneficios de 15%.
Placebo 35%, que hay que tenerlo igual en mente. Mira, igual en cuando mente. tú tuviste el prurito por urticaria, sabiendo que es otra fisiopatología, pero hagamos que hubiera sido por enfermedad renal crónica, ¿pagáis un palo para probar? ¿Así desesperado estabais? Yo creo que mis No. pacientes que he tenido con prurito severo, que en verdad no Lo que son pasa es tantos, que sí uno hubieran pagado la Lo que pasa cuestión. es que uno sabe qué va a pasar, pues. En este caso, tú sabes que tienes algo que no va a dejar que se te pase el prurito. Sí. O teóricamente mantener la condición de base. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, claro, esto lo ocupan y se administra 3 veces a la semana junto con la diálisis. Entonces, solamente le sirve al paciente en hemodiálisis, porque al peritoneo de diálisis no le sirve, porque tiene que hincharlo a la vena 3 veces a la semana. Entonces, tiene indicaciones súper específicas, tiene alta complejidad en su uso, pero es lo nuevo que hay y es de las pocas cosas nuevas que ha salido en el último tiempo para manejo de síntomas. Y hay que saber decirlo y después hay que saber escribirlo. Sí, no, hay que saber buscarlo. Eso. Ahora, hay otras medidas también, sí, lo que le había comentado, intensificar la diálisis. Poca evidencia, pero se puede intentar. La sertralina, que también lo hemos ocupado y lo comentamos varias veces. El problema que tiene, poca evidencia nuevamente, y se demora 4 a 5 semanas en hacer efecto. O sea, vamos a tener el paciente 5 semanas rascándose para ver si funciona. Y hay fototerapia con VP, que en el fondo tiene un efecto inmunomodulador como local sobre la piel y por esa vía de la inmunoteoría funcionaría. Y otra muy importante, que no le hemos mencionado, a ver si la adivinan. No hay dicho nada de la naloxona. No, chao. Bueno, eso. No, chao. Vale. No tiene evidencia, no tiene evidencia y tiene Y riesgo. además, mucho riesgo. Claro, hay Es otras un cosas que tienen fármaco. riesgo y que no tienen beneficio claro, por ejemplo la capsaicina también, que no la vamos a hablar porque en el fondo, pucha, tenemos riesgo, no tenemos beneficio, no es una buena idea. Pero Emergente, yo omega creo 3. algo más agresivo, más agresivo que la capsaicina, Ah, los inmunomoduladores. más agresivo. Quimioterapia. No, el trasplante, po. Si un paciente con enfermedad renal crónica Ah, puede ser candidato a trasplante y quizás nosotros solamente tenemos que hacer el puente con el manejo sintomático hasta que el paciente se trasplanta. Una vez trasplantado, el paciente se mejora. Y eso hay un estudio observacional que lo vio, que en el fondo los pacientes que estaban con prurito sintomático y que se trasplantaron después se les pasó el prurito. claro, le Entonces, quitaste hay que olvidarse, o sea, no hay que olvidarse, perdón, que dentro de esta interacción de paliativos con las enfermedades crónicas no oncológicas, hay pacientes que se van a curar aunque estén en una enfermedad, entre comillas, terminal de órgano. Eso, era para dejar ese mensaje. súper. Yo creo que igual acá, como para cerrar un poco, después de esta gran... Realmente estará omega 3, bueno y barato, en pedirlo no hay engaño. Ondansetron no tiene evidencia, vale hongo, pero no tan hongo como la naloxona, que tiene un potencial de riesgo muy alto. Eso yo creo, de los importantes. Dale. Ahora sí tengo permiso de hacer un mini Póngale, resumen. póngale, ahora se acaba. Ya. 30 segundos. Importantísimo, gente, tener en cuenta que existe el prurito inflamatorio, ¿ya? Que es la causa principal de prurito, neuropático y mixto, ¿ya? Que tenemos que individualizar a cada paciente. Sin embargo, si los metemos a todos en el mismo saco, todos se merecen su tomita de exámenes para descartar otro tipo de causas de prurito. Si el paciente está con colestasis, pues bueno, ver si se le puede hacer dilatación de la vía biliar o qué sé yo, pero y si no mejora, pues también se ganará su tratamiento tópico, antihistamínico y demás. Lo mismo que el de enfermedad renal crónica, o sea, finalmente yo creo que hay tan poca evidencia en todo que al final yo creo que todos se van a ganar un poquito de todo finalmente en el tratamiento, ¿ya? Existe una fórmula magistral para parte antipruriginoso tópico que podría ser bastante más económico que el CeraVe de 50 lucas y se los podemos subir en nuestro Instagram en estos días para que tengan ahí la receta magistral. y Si llegamos a los 3200. Y voy Si nos a, siguen voy a y nos hablar dan con like, amigos dermatólogos para ver si tienen alguna receta magistral con Pramoxil, porque quizás la tienen ellos como y la ocupan, probablemente también. como no ha llegado a Chile como masivamente, quizás existe Ujú, como... sí. Así que eso, gente, esperamos que esto les haya gustado, que nos sirva. Muchas gracias por escucharnos y síganos, denos Hasta like. la vista, baby. Hasta la vista, que estén bien.